Bendiciones y salud. Habla tu hermano Rafael Ayala, bienvenido al canal Equipando a los Santos. Y hoy tenemos la cuarta lección de la serie Hijos de Reino. La primera lección fue Nacimiento Sobrenatural, que tiene dos partes. La segunda lección fue Códigos de Reino y la tercera lección fue Reyes que vuelven en sí. Y hoy vamos con una lección que se titula Reino de Dios versus religión. El reino de Dios versus la religión, y la base bíblica es Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Oiga bien, señales. Una señal es una marca sobrenatural del poder de Dios. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Leímos Juan capítulo 3, estas son mis notas. Leímos Juan capítulo 3, versículo 1 al 11, y quiero hablar acerca del reino de Dios versus religión. El encuentro entre Nicodemo, que representa a la religión y a la política, y Jesús, que representa al creyente del reino, que representa a la iglesia. Entonces, reino de Dios versus religión. Entonces, Nicodemo, la palabra Nicodemo viene del griego Nikomos, que significa victorioso o conquistador y victorioso sobre el pueblo. Eso significa el nombre de Nicodemo. Y Nicodemo era fariseo, pero también era miembro del Sanedrín. Y un fariseo era una secta judía que se caracterizaba por observar con austeridad y rigor la ley de Moisés, y que en tiempos de Jesucristo era la forma dominante de la religión hebrea. Eso significa ser fariseo, es lo que era Nicodemo. Y lo otro que Nicodemo era Sanedrín. ¿Y que era un Sanedrín? Era el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los judíos desde el siglo 3 antes de Cristo hasta el siglo 1 después de Cristo. Entonces el Sanedrín tenía su sede en Jerusalén, y después de la destrucción de la ciudad, su sede se estableció en Babilonia. Entonces podemos decir que lo que estaba dominando o conquistando al pueblo era la religión, y uno de sus precursores en ese tiempo era Nicodemo. Ahora, ¿qué es religión? Religión viene del latín religare, que significa lo que une al hombre con Dios o lo que liga al hombre a Dios. Ahora, según César Castellano, religión es compromiso con dogmas y tradiciones de hombres. Según el pastor Moisés Pineda, religión es toda clase de tarea y oficio humano en procura de agradar a Dios y expresar un servicio que Dios nos ha autorizado. Es falta de inspiración, es decir, pasividad en el servicio. De Mateo a Juan hay 119 versículos que hablan acerca del reino. Y de Mateo a Juan no hay ni un versículo que hable acerca de religión. Entonces Nicodemo representa al Sanedrín y a la religión. Es decir, que la religión y la política
estaban saliendo victoriosos, conquistando al pueblo. ¿Por qué? Porque ya ese es el significado de Nicodemo, y era maestro de Israel, era fariseo religioso y era miembro del Sanedrín. Ahora bien, ¿a cuál pueblo estaba dominando la religión? Es una pregunta. ¿A cuál pueblo estaba dominando la religión? Número 1, al que había salido de Egipto. ¿Y cómo salió ese pueblo de Egipto? 430 años pasó ese pueblo en Egipto. Dios levanta un caudillo llamado Moisés. Tuvo que haber 11 plagas. La última fue la muerte del primogénito. Las plagas y con poder lo sacó. Y luego que Faraón lo deja ir, Faraón va atrás de ellos. Ustedes conocen la historia. Moisés clama y Dios le dice: porque clamas a mí, marcha, tiende tu vara. Se abrió el mar rojo, pasaron en seco. Esa gente vio la gloria de Dios y lamentablemente, después de ver la gloria de Dios, la religión les estaba conquistando. A ese pueblo estaba conquistando la religión. Un pueblo que venía de vivir en el Espíritu. Pueblo que venía de vivir en su gloria. Ahora, ¿a qué pueblo estaba dominando la religión? Al que mataba a los profetas. Ese pueblo, después de ver, porque Moisés era profeta, cómo Dios lo libertó a través de un profeta, después mataba a los profetas. Que el profeta simplemente es un vocero, es un mensajero, una persona que Dios quería guiarle a través de los profetas, y ese pueblo se acostumbró a matar a los profetas. Lo que está pasando en este tiempo. Ahora todo el mundo quiere ser profeta en este tiempo, que no todos son profetas. Pero el ministerio profético existe. Dios habla y Dios usa a los profetas. El ministerio quíntuple, de eso hablamos nosotros en el tema de los ministerios en el reino. ¿A qué pueblo estaba conquistando la religión? Al que se había olvidado de Dios. Y ese pueblo duró 400 años sin oír la voz de Dios, ni profeta, ni nada. Se conoce como el período de silencio, hasta que hizo aparición el Mesías, hasta que vino Jesús. Ahora, ¿qué pueblo estaba dominando la religión? Al que no adoraba. Y era tan terrible, habían caído en una pasividad tan tremenda este pueblo, que aún cuando Jesús va al templo, le tuvo que quedar correazo y acuerazo a la gente, a pegarle, porque estaban vendiendo los palominos. Lo hacían religiosamente y por dinero, por usura, lo hacían aprovechándose del pueblo, no lo hacían porque amaban a Dios. Hicieron de la casa de su padre cueva de ladrones. ¿A qué pueblo estaba dominando la religión? Al que Dios llamó a ser cabeza y no cola. Dios le dijo a Israel: tienes que ser cabeza y no cola. Pero para ser cabeza necesitaba estar alineado legalmente al Padre. La religión no es alineación con el Padre, es cola. Escuche esto, una pregunta. ¿Qué ha hecho la religión a muchos creyentes? Número 1, pecan como si nada hubiera pasado. Número 2, hay más compromisos con tradiciones que con Dios. La gente está más interesada en la tradición que en el servicio a Dios. Número 3, muertes alrededor o hambre alrededor de la sede, y la sede es como si nada. Número 4, le ha impedido oír la voz de Dios. He oído muchos creyentes que dicen que Dios no habla, que Dios no interactúa con el ser humano. Seguimos. Número 5, ha detenido el fluir de los milagros. Eso era en los tiempos de los apóstoles. Eso era en el tiempo de Elías. Eso era en el tiempo de Eliseo, en el tiempo de Moisés. La religión ha detenido el fluir de los milagros. Lo sexto, les impide entrar y vivir en reino. Les impide entrar y vivir en reino.
Número 7. Quieren agradar a Dios con las obras. Quieren agradar a Dios con las obras. Número 8. Se le enseña al pueblo a tenerle miedo a Dios y no a tenerle temor y reverencia. Hay mucha diferencia que la gente venga a Dios por miedo a que venga por amor, que venga por respeto, que venga por deseo. Entonces eso representa a Nicodemo, al creyente que trata de conquistar un pueblo, una ciudad, un barrio, un país, con religión, sin poder y sin compromiso. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación, escuche, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo fue a que los corintios, ellos tenían la influencia de los griegos, la cultura helenística, tenía la influencia de los grandes filósofos, la sabiduría humana. Y Pablo batalló con ellos, pero ¿cómo batalló el apóstol Pablo? Con el Espíritu y poder, con el Espíritu Santo y poder. Y dijimos que poder es dunamis. Y recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dunamis significa la capacidad para hacer milagros. Pablo vino con el Espíritu Santo, la capacidad para hacer milagros, a establecer el reino de Dios, a establecer el reino de Dios en Corinto. Mientras más hostil es el sitio, mientras más hostil, mientras más cuesta el crecimiento a las sedes, a la célula donde tú estás, es allí donde necesitas el fluir, el Espíritu y el poder. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la religión, se encuentra con el reino? ¿Quién conquista a quién? ¿Qué pasa cuando la religión se encuentra con el reino? ¿Quién conquista a quién? Nicodemo representa al creyente religioso y Jesús representa al creyente de reino. Jesús representa al creyente de reino. Un creyente de reino tiene osadía, poder, sobrenaturalidad, tiene revelación, es un embajador del reino y es un agente de cambio para mover tinieblas, para liberar al cautivo, para liberar al oprimido, para operar milagros, para hacer discípulos y formar gente. Eso es un creyente de reino. No es una persona pasiva, es una persona que es entendida en este tiempo y entiende que debe capacitar a la gente, que debe formar a la gente, pero que tiene que traer el fluir, la vida de Dios, el río de Dios en este tiempo. Nicodemo reconoció dos cosas en Jesús. Y esas cosas que Nicodemo reconoció en Jesús, número uno, fue la revelación que había en Jesús. La revelación que había en Jesús, escuche, la religión se doblega. Nicodemo se doblegó ante Jesús y lo sabía todo. Era el máximo, uno de los máximos teólogos en los tiempos de Jesús. La religión se doblega ante la revelación del reino, porque el reino no es un concepto, es un misterio que necesita ser revelado al Espíritu para vivirlo
Y Nicodemo lo entendió, por eso le dijo, tú siendo maestro de Israel no entiendes esto. Impresionante la vida de Jesús, cómo Jesús, aún siendo Dios, pero como humano, y tuvo que depender totalmente del Espíritu Santo, le mostró a Nicodemo que la religión estaba conquistando al pueblo y el pueblo seguía vacío. Pero cuando Jesús vino, trajo la vida de Dios, trajo el fluir de Dios, y la gente se agolpaba para oír la palabra, porque había en él algo. El Espíritu de Dios estaba sin medida sobre él, sobre el Jesús hombre. El Espíritu de Dios estaba sobre él como está sobre ti. Por eso él dijo, las obras que yo hago vosotros las haréis aún mayores. Entonces tu sede, tu célula, necesita la sobrenaturalidad de Dios, necesita la revelación, el fluir, la vida del Espíritu, para que pueda expandirse, para expandir el reino, para traer crecimiento. Lo segundo que reconoció Nicodemo en la vida de Jesús fue la señal. Nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Y una señal es una marca del poder sobrenatural de Dios. Entonces la religión no produce señales. Nicodemo no hacía nada. Solo ritos. El creyente del reino trae la vida de Dios, el fluir de la manifestación de Dios con las señales. Dios quiere usarte. Este es tu tiempo para que establezcas el reino de Dios con poder, con fuerza. No importa la circunstancia, no importa lo que haya venido, levántate en el nombre de Jesús. Es tu tiempo de que expandas el reino, es el tiempo en que la iglesia va a aprovechar este momento de crisis, este momento en que hay guerras y rumores de guerra, pero es el tiempo donde la gloria de Dios va a manifestarse con señales, con prodigios, porque Dios quiere alcanzar su gran cosecha. Pero la única manera de alcanzar la cosecha es con la ayuda del Espíritu Santo, para que traiga osadía, para que traiga poder, para que traiga liberación y sanidad en la gente. Es el tiempo en que la iglesia debe ir a las calles. Es el tiempo en que el creyente de reino entendido entienda que hay gente allá afuera que se está perdiendo y necesitan de Jesús. Necesitan del Rey. Escuche. Jesús hacía y enseñaba. Jesús hablaba del reino y las señales le respaldaban. Dios quiere respaldarte. Dios quiere usar tu vida. Dios necesita que tú seas ese embajador del reino. La iglesia en este tiempo necesita levantarse. La iglesia en este tiempo más que nunca necesita intimidad con el Rey, pero no para estar encerrado en cuatro paredes, sino para ir y afectar a las naciones, al barrio, a los lugares. La iglesia necesita, porque la religión ha traído tanto concepto, los dogmas son normas de hombre, entonces la religión se ha apoderado tanto de las mentes, que son fortalezas mentales que hay que derribar. Pero recuerde que cuando la religión se encontró con el reino, la religión se doblegó ante la revelación y ante las señales. La religión se doblegó. Entonces el mundo está siendo conquistado por muchas religiones, hay mucha religión, hay mucha necesidad y hambre de Dios. En este tiempo Dios quiere levantarte, en este tiempo Dios quiere usar tu vida, quiere usar tus manos, quiere usar tus labios, quiere usar tus pies, quiere usar tus labios, quiere usar tu cuerpo. Dios quiere que tú vayas, Dios quiere que tú te acerques a alguien y le digas, me permites orar por ti, oras por los enfermos. Dios lo va a hacer. El Espíritu Santo está sobre ti. Ayuna, métete con Dios, ora y dile, aquí estoy dispuesto, heme aquí. Necesito ser ese creyente de reino osado. Necesito ser ese creyente que se atreve a creerte. Un creyente de reino, cuando se encuentra con la religión se doblega y reconoce que el Espíritu Santo, que el poder sobrenatural de Dios está sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios. Padre, te doy gracias. Y adoro tu gloria esta tarde. Bendigo tu nombre en esta tarde. Y te doy gracias por ello. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les llene aún más.
Que tú avives los dones, oh Dios eterno. Fluye con poder y con gloria. Que traiga osadía. Que traiga osadía sobre ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que mira a los líderes que están en las células predicando y llevando tu palabra, los que están evangelizando, los que tienen metas de evangelización, mira las sedes. Padre, glorifica tu nombre y usa a tus hijos con señales, con la marca del poder sobrenatural. Usa a tus hijos de una manera extraordinaria. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, que puedan ser empoderados, que puedan ser guiados, oh Dios, para traer, Señor, tu gloria en este tiempo y a esta tierra, Señor, y donde ellos estén. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que este es el cuarto tema, Reino de Dios versus Religión, de la serie Hijo de Reino. Y el canal es Equipando a los Santos. Queremos dar herramientas para que tú puedas ser efectivo en tu llamado. Y luego estaremos en un futuro no muy lejano, en un tiempo, pues enseñando acerca de cómo se hace un mensaje y todas esas cosas. Todo a su tiempo. Hay muchas herramientas que queremos facilitarle. Por ahora queremos darle esta serie. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comparte este video y recuerda activar la campanita para que cuando subamos video te llegue la notificación. Dios te bendice y éxito.